Os recuerdo que este programa no recibe comisiones, solo se realiza gracias a los oyentes que lo financiáis desde hace 8 temporadas para que se escuche en abierto. Tú también puedes hacer lo posible, si no lo has hecho ya, en carnecruda.es. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos de la reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos del rey, ¡zas! Guillotina. Los ministros, ¡zas! Guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. España es el país de los intermediarios, tipos que unen a dos partes de un negocio para sacarles dinero a ambas, haciendo mucho menos. Ahora los llaman emprendedores. En el país de los intermediarios, el comisionista es la estrella. El comisionista es el listo, el listillo, que tiene la posición y los contactos para facilitar un negocio millonario y llevarse un pellizco. No es nada nuevo. España es el país del 3%, el 3% que ha sido la comisión habitual que se han llevado los políticos corruptos por conceder una obra pública a un empresario amigo. Le da el dinero de todos a un colega y el colega le da un poco de ese dinero. Ellos siempre ganan. Los ciudadanos siempre perdemos. Así es como se ha hecho inmensamente rico Juan Carlos I. En el país de los comisionistas, el rey es el emérito, valga la redundancia. El monarca cobraba por vender la marca España, es decir, cobraba por vender a su país, que ya le pagaba un sueldo. No lo hacía por la patria, sino por la pasta. Gerard Piqué dio en el clavo. Cuando pensó en llamar al emérito para que le apañase el negocio de Arabia Saudí, apuntó al maestro, al comisionista mayor del reino. De él aprendió su yerno, de lo que vio en casa real, en este caso. Normal que Piqué quisiera contratar los servicios del mejor, el señor lobo de las comisiones. De los 24 milloncejos de euros de Arabia Saudí, no le hubiera importado darle 1 o 2 al viejo. No hizo falta. Pero qué extrañas parejas hace el dinero. Un Borbón y un independentista. Tienen mucho en común. La patria de ambos es la cuenta corriente, que en su caso es la menos corriente de las cuentas. El futbolista dice que es legal y que el dinero es saudí. Esta vez no nos han robado, al menos directamente, porque el negocio se hace con la ayuda de la federación, que sí recibe una millonada de fondos públicos. Así que, finalmente, con dinero de todos, él se está enriqueciendo por un torneo en el que además participa como futbolista y en el que se blanquea a un régimen asesino. Todo en orden, crack. Piqué aprendió del rey, Ayuso y Almeida de la reina de las mamandurrias. Esperanza Aguirre convirtió Madrid en la charca en la que sus renacuajos chapotean. Ayuso regaló un contrato a un amigo por el que su hermano se llevó más que una comisión, parte de los beneficios. Y ahora Almeida tiene muchas cosas que explicar en el caso más escandaloso de comisionistas en esta pandemia. ¿Por qué su primo hace gestiones para el ayuntamiento? ¿Por qué mintió y dijo que no había llamado a los comisionistas? ¿Por qué el ayuntamiento denunció otra estafa por mala calidad del producto, pero dejó pasar esta? ¿Y por qué, por tanto, ahora se persona y va de víctima de un engaño que antes le pareció que no lo era? En el reino de los listillos, Almeida es el tonto útil. No se llevó ningún dinero, pero dejó que su primo ayudase a que 2 comisionistas se llevasen 6 millones de euros públicos pa' la saca por material defectuoso a un precio desorbitado cuando morían más de 200 personas al día en Madrid. ¿Y por qué no reclamó hasta que el diario.es empezó a publicarlo? Dice que hay una campaña de la izquierda contra él. Las excusas también las aprendió de Aguirre. La víctima no es el alcalde, como él pretende. El alcalde es el responsable, porque no todos los políticos son comisionistas, pero todos los comisionistas necesitan a un político. Mientras en España morían más de 800 personas al día, las administraciones enloquecían con la compra de material sanitario sin control alguno. Al olor de la sangre y del dinero aparecieron los buitres de la pandemia. Aunque sigue siendo elevadísimo, ha descendido ligeramente el número de muertos, 812 desde ayer. España supera a China en el número oficial de casos de infección por coronavirus. Oficial de China en número de casos
y han muerto más de 7.300 personas. Ahora estamos conociendo cómo fue esa gestión y de qué manera algunos intermediarios deshonestos aprovecharon para enriquecerse mientras otros morían o ponían su vida en riesgo. A río revuelto, ganancia de comisionistas. Elena Gómez, crudos días. Crudos días. En los primeros meses de la pandemia se gastaron más de 2.000 millones en contratos COVID que el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado. Ahora sabemos que, por ejemplo, el precio más alto en la compra de mascarillas FFP2 lo pagó el Ayuntamiento de Madrid. Llegó a pagar 6,24 euros la unidad, 5 euros más por cada mascarilla que el consistorio de Zaragoza. En la pandemia, durante algo más de 2 meses y por la urgencia, el Gobierno permitió que se hicieran contratos de emergencia, es decir, sin los controles habituales. Y con los precios disparados. Por ejemplo, ¿recuerdas los bastoncillos para las PCR? Sí, claro. Pues nuestros compañeros de Cibio han hecho un estudio de todos esos contratos de emergencia en el que aparecen precios disparatados, como que el Ministerio de Sanidad compró bastoncillos a más de 6 euros cada uno, mientras que solo 10 días después Castilla y León los compró a 1 euro. Otra, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llegó a pagar la garrafa de 5 litros de gel hidroalcohólico a 100 euros. Es complicado sacar conclusiones de este tipo de comparativas porque suelen intervenir varios factores, pero en su informe el Tribunal de Cuentas concluye que la mayoría de contratos se hicieron sin concurso, sin comparar entre varios vendedores y que hubo casos en los que no se comprobó la solvencia de los adjudicatarios ni su experiencia. Por eso creo que hay mucho que investigar ahí y que nos queda mucho por saber. Elena, muchas gracias. A vosotras. Aquí se fija 1 millón de euros para usted y 1 millón de euros para el señor Medina. Correcto. Sobre el precio de las mascarillas. Correcto, se conoce $1 y $1. ¿Y eso a qué criterio responde? Pues luego los guantes es otra comisión distinta, es decir, no siempre el mismo porcentaje. Porque no es el mismo precio, una cosa que vale 0,35. Sí, ¿usted en qué términos había quedado con el señor Medina respecto a cuál iba a ser su comisión? Vamos con el caso de Madrid. Anticorrupción investiga cómo Luis Medina, hijo del duque de Feria, y Alberto Luceño, un empresario, ganaron 6 millones de euros de un contrato de 11 millones que el ayuntamiento madrileño pagó en marzo de 2020 a Leno, una empresa de Malasia, por mascarillas, guantes y test. 6 millones de comisión que se gastaron rapidísimamente en hasta 12 coches de lujo, relojes, un yate o unas vacaciones en Marbella. Un caso que destapó nuestro medio asociado, eldiario.es, donde Alberto Pozas es uno de los periodistas que lo están contando. Alberto, crudos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Luis Medina, el hijo del duque de Feria, es uno de los comisionistas junto a otro empresario, con muchas comillas, llamado Alberto Luceño. ¿Quiénes son estos dos personajes? Bueno, pues eran uno de ellos conocido sobre todo en la Crónica Rosa, que se llama por ser el hijo del fallecido duque de Feria, y el otro es un empresario. De estos empresarios, a ver, que están siempre, digamos, en segunda, en tercera o incluso en quinta fila, que cuando vas a buscar información sobre él te cuesta mucho, porque ha ganado premios que no sabes dónde se los han dado, ha trabajado en empresas o tiene empresas que no tienen una gran actividad que puedas encontrar, pero se asocian, no sabemos en qué momento se conocen entre ellos, pero se asocian cuando ven que hay un negocio muy interesante en el Ayuntamiento de Madrid. Alberto Luceño hasta ese momento no tenía ninguna actividad conocida relacionada con ninguna de sus empresas, con ese tipo de comercio internacional, con el mercado asiático, y Luis Medina Abascal, desde luego no soy ningún experto en su vida en general, pero tampoco tenía ningún tipo de experiencia en este tipo de asuntos. ¿Y es a través del primo de Almeida como contactan con el ayuntamiento? Eso es, Luis Medina Abascal contacta con uno de los primos, un primo abogado de José Luis Martínez Almeida. Según las distintas versiones, que hay en el sumario y también lo que ha reconocido el propio alcalde en público, este familiar suyo les pone en contacto con un alto cargo del ayuntamiento. Nos tenemos que creer que esta gestión no pasó por su propio primo, porque es lo que dicen ellos, pero bueno, y a partir de ahí pues los primeros correos los cruzan Luis Medina Abascal y los altos cargos del ayuntamiento que se encargan de estos contratos el día 20 de marzo. O sea, el día 20 de marzo ya están hablando de que necesitan mascarillas, necesitan guantes y ya empiezan a gestionarlo vía correo electrónico después de unas primeras llamadas. ¿Y qué sabían ellos de mascarillas y por qué se ponen en contacto con el ayuntamiento ofreciéndoles como expertos? Bueno, según explican ellos en sus declaraciones, bueno, en su única declaración por ahora ante la Fiscalía Anticorrupción, que dentro de unos días tienen que ir al juez a dar más explicaciones, Luceño tenía contacto con fábricas en China, Luceño sabía de dónde sacar el material, conocía la empresa que podía traer ese material, la empresa malaya famosa, Leno, y es lo que le ofrecen al Ayuntamiento de Madrid, sabiendo que era un momento en el que todas las administraciones públicas, y lo acabáis de mencionar con ese informe del Tribunal de Cuentas, todos los ayuntamientos de España, todos los gobiernos autonómicos y el gobierno central buscaban
de una manera desesperada y a cualquier precio mascarillas, guantes, los test, los EPIs también para los sanitarios, y ahí es donde ellos entran, ofrecen el negocio y el Ayuntamiento de Madrid va diciendo que sí progresivamente a todo con el resultado que ya conocemos. Este es Alberto Luceño, que alardeó ante el Ayuntamiento de tener fábricas en China y de ser un experto en el comercio internacional, lo cual era mentira. Como el acuerdo al que llegó con Luis Medina, al que también engañó sobre las comisiones que iban a cobrar, dándole mucho menos dinero de lo que él se llevó. Los estafadores se estafan entre sí. Un Mercedes AMG GT, Sí. un Ferrari 812 Superfast, Y hemos vendido 3 ya. un KTM X-Bow. Sí, Xbox. Que se gastó el dinero rapidísimamente en coches de lujo, relojes también de alta gama y otros productos que habéis conseguido publicar en el diario.es. ¿Por qué se lo gastó tan rápido y en qué? Bueno, es que ellos el primer cobro lo reciben a finales de marzo, que no es el 30 de marzo, ellos ya están cobrando ese dinero, que es cuando dicen el famoso a la saca o palasaca, ¿no? Cuando celebran que el dinero ya está llegando, pero empiezan a deshacerse de ese dinero muy pronto. En apenas 2 o 3 días ellos empiezan ya a gastárselo. ¿Cuál es la sospecha de la Fiscalía? Que no se lo estaban gastando porque sí, lo estaban blanqueando. Ese dinero sabían que no era legal y tenían que introducirlo otra vez en el curso legal. ¿A través de qué? Pues en el caso de Luis Medina se compra un yate, empieza a hacer los primeros pagos muy prontito y se compra un yate. En Gibraltar. Se compra un yate con una sociedad de Gibraltar que tiene a medias con su hermano, aunque la empresa a la que se lo compra está, creo recordar, que en Países Bajos. Así que bueno, estamos en fiscalidades un poco tal. Después también se compra 2 bonos bancarios, en total 400.000 euros, pero se empieza a deshacer de ellos también muy pronto para evitar, sobre todo, según dice el juez y la fiscalía, para evitar que le pillen. En el caso de Luceño, este supuesto blanqueo es un poco más, pues como has dicho, ¿no? 12 coches de lujo que va comprando y vendiendo, utiliza el dinero de uno para comprar el siguiente, se compra una casa de auténtico lujo en Pozuelo de Alarcón, que es uno de los municipios más exclusivos de la Comunidad de Madrid y de todo el país, y también, pues por ejemplo, 3 relojes de lujo, además de 60.000 euros, Javier, en una semana de hotel en Marbella, que yo no sé a qué clase de hotel hay que ir para que te cobren a razón de 10.000 euros la noche, pero según la Fiscalía lo que estaban haciendo en realidad no era tener un frenesí de gastar, sino blanquear ese dinero, introducirlo otra vez en el curso legal, comprando propiedades, comprando productos que luego podían volver a vender. Y se da el caso de que Luis Medina ahora tiene en la cuenta, que han intentado embargarle, una cantidad irrisoria de dinero. Claro, pero por eso le acaban de imputar ayer mismo un nuevo delito. Ellos están imputados por estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, pero ahora a Luis Medina Abascal, al hijo del duque de Feria, le han añadido un nuevo delito que es alzamiento de bienes, que la traducción es ocultarnos el dinero. Por eso cuando llega el juez a sus cuentas y dice vamos a ver qué le puedo yo embargar, porque lo que quiere el juez es que si llegan a juicio y son condenados, ellos tengan dinero para responder económicamente, que esos 6 millones, si los tienen que devolver, estén asegurados. Bueno, pues el juez llega a sus cuentas y le pregunta al banco y el banco le dice, mire, es que en una cuenta tiene 247 euros y en otra cuenta tiene menos 6.000. Tiene una cuenta en números rojos. Entonces, claro, el juez se ha dado cuenta de que para embargarles, y Luceño no tiene en total unos 120 y tantos mil euros en sus cuentas, pero se ha encontrado el juez con ese problema. No tienen dinero suficiente para asegurar que en caso de ser condenados puedan pagar, puedan devolverle al ayuntamiento y a los madrileños ese dinero. Entonces, ahora a ver qué hace. Empiezan los embargos, empiezan las fianzas y a ver qué hace, pero se ha encontrado con 247 euros en la cuenta de Luis Medina. El juez le ha impuesto a Medina una fianza altísima. Sí, claro, el juez lo que quiere es que cada uno asegure lo que cobró. En el caso de Luis Medina son aproximadamente unos 900.000 euros, eso es, y en el caso de Alberto Luceño 5 millones y pico. Entonces lo que ha hecho el juez ha sido imponerles las fianzas. ¿Qué pasa ahora mismo? En teoría, salvo que Luis Medina empiece a sacar dinero de no sabemos dónde, no lo tiene. Vamos a ver qué pasa si no lo paga, porque le quedan 2 días para hacerlo. Una trama digna de Los Soprano y The Wire, que también está siguiendo desde Público la periodista Ana María Pascual. Ana María, crudos días. Crudos días. ¿Qué tal? ¿Desde cuándo empieza a investigar anticorrupción y por qué? ¿Cómo saltan las alarmas? Bueno, pues muy pronto, ya en julio de 2020, estamos hablando unos meses después de haberse formalizado el contrato y haberse llevado las comisiones. El Servicio Antiblanqueo de Hacienda da la alarma a la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía es en noviembre cuando formalmente inicia la investigación. Por lo tanto, estamos hablando de que ya a finales de 2020 el Ayuntamiento era consciente de que se estaba investigando estos 3 contratos. Es decir, que cuando el alcalde dice que se entera por la prensa, en realidad no es cierto, ya habían recibido notificación. Efectivamente, ya había tenido que aportar la empresa municipal de servicios funerarios, que es la que
formaliza los contratos de parte del Ayuntamiento de Madrid, había tenido que entregar toda la documentación. Por lo tanto, el Ayuntamiento era consciente, el alcalde era consciente de que esto se estaba investigando por anticorrupción. Y ahí perdió, vamos a llamarlo así, la oportunidad de haberse adherido a esa, o haber emprendido una denuncia por su parte, por parte del Ayuntamiento, si que consideraba estafado, y no esperar al día de hoy y presentarse como víctima, ¿no? Sí, Hacienda detectó que tanto Luceño como Medina, como nos contaba antes, vaciaron sus cuentas después de cobrar las comisiones. ¿Qué hizo usted con el $1.000.000 que recibió? ¿Y a qué dedicó ese...? Pues a mis gastos, a mis cosas. Vamos a ver, se compró un yate, ¿no? Por 325.000 euros más o menos. Sí. El Leonardo Joss. Correcto. El juez no ha podido embargar a los dos empresarios imputados, como nos contaba Alberto, porque se habían deshecho del dinero. En el caso de Luis Medina Abascal, según su banco, solo tenía 247 euros en la cuenta. ¿Cómo contactan, Ana María, con el ayuntamiento y de qué forma se cierran los contratos? Porque hay una funcionaria que es básicamente quien sigue todo el proceso. Claro, es muy curioso porque según el relato de los dos investigados, es a través de Luis Medina, como ha dicho antes Alberto, que bueno, a través de la directora de una escuela de negocios donde él estudió, le pone en contacto con Carlos Martínez Almeida, que Medina se equivoca y piensa que es el hermano del alcalde, pero sabemos que es el primo. Entonces llama la atención que el primo del alcalde, sin comunicarle al alcalde estos hechos, tenga el contacto de Elena Collado, que es la responsable de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, es un alto cargo y mano derecha del alcalde, tenga el contacto, como digo, el móvil, el correo electrónico, para que Luis Medina contacte directamente con ella sin pasar por el alcalde. Entonces, yo creo que ahora la investigación, el juzgado de instrucción 47, tiene que determinar si esto fue así, si el ayuntamiento conocía las comisiones elevadísimas que esta gente se iba a llevar, si se optó porque se imputaran a la empresa de Malasia y no al ayuntamiento, porque sería ilegal, por supuesto. Y yo creo que queda mucho por saber en este caso, y sobre todo cómo llega este aristócrata, Luis Medina, a contactar, a tener vía directa y con todo tipo de facilidades con el Ayuntamiento de Madrid para simplemente poner en contacto a este Alberto Luceño, que se supone que tenía este contacto con la empresa Leno, y a partir de ahí todo facilidades. En días se formalizaron los contratos y las comisiones, y bueno, un pelotazo de oro, porque por solamente hacer una llamada, Luis Medina se llevó 1 millón de euros. Entonces, bueno, yo creo que en su vida va a volver a ganar esa cantidad de dinero tan fácilmente. También se ha hecho pública la declaración de esa funcionaria, Elena Collado, que fue la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia. Vamos a ver, cuénteme cómo contacta usted con Alberto Luceño. No recuerdo de dónde me vino, porque le puedo asegurar que había decenas de llamadas. ¿Quién me puso a mí en contacto con Rafael Medina Abascal? Esa parte no la recuerdo, podía haber venido de un contacto. ¿Qué sabemos de ella y de cómo se estableció el negocio? Bueno, ella es la persona dentro del ayuntamiento que, un poco por cómo se iba desarrollando todos esos días, aquella locura en el caso de intentar encontrar mascarillas donde no las había, ella se encargaba de estos contratos, que se canalizaban además a través de la funeraria. La empresa funeraria de Madrid se firmó un convenio y se hacía para hacerlo por la vía de urgencia, para que no hubiera que pasar todos los trámites y hacerlo todo lo más rápido posible. Ella estaba centralizando todas estas compras y su primer WhatsApp, su primer mensaje a través del teléfono móvil con Alberto Luceño es el 23 de marzo de 2020. Para entonces ya llevaban varios días hablando. Ella es un poco el enlace entre los dos empresarios, sobre todo Alberto Luceño en un momento dado, pero habla con los dos a finales del mes de marzo. Ella es un poco el contacto entre ellos y todo lo que se va haciendo en la funeraria. Los contratos y las gestiones que ellos proponen se van convirtiendo en contratos en la funeraria, que se aprueban, pues como se aprueban las cosas en esos días. Por supuesto, en esos contratos no llegaban a la funeraria y decían, miren, nos van a traer las mascarillas a precio de oro y le vamos a meter 5 millones en comisiones. Por eso cuando se habla de que todo era legal y todo estaba aprobado, por supuesto, porque no llegaban a la funeraria, al consejo, a decir, miren, es que le vamos a pagar la jubilación a estos dos señores. ¿Cómo se hacía? ¿Por qué al final consiguen tanto dinero
y consiguen comisionar una cantidad de ese dinero recibido? Pues porque por lo que hay en el sumario, igual hay nuevos datos en las próximas semanas, pero por lo que hay en el sumario nadie les pregunta y nadie compara, o sea, nadie en ese momento se da cuenta, y eso también es un error, pues que están pagando, como ha dicho el Tribunal de Cuentas, a precio de auténtico oro las mascarillas, los guantes y los test que compraron. En el caso de los test se pagaron a más de 16 euros cada test. Estamos hablando del triple que otros grandes ayuntamientos del país en ese momento. Bueno, pues ahí los controles, es un contrato de emergencia, se puede aprobar prácticamente del tirón en apenas unas horas. Como ha dicho Ana María, se aprobaban este tipo de contratos de madrugada y por grupos de WhatsApp. O sea, era una cosa bastante loca en ese momento en el ayuntamiento y en la funeraria en particular. Entonces se aprueba todo así. No hay tiempo y no sé si no hay voluntad o desde luego no hay intención de ponerse a mirar pormenorizadamente los precios, si esto es un precio de mercado, si tenemos otras posibilidades, pero desde luego en esa confusión y en ese momento en el que nadie comprueba prácticamente nada, lo que quieren es tener las mascarillas ya, ahí es donde se cuelan pues unos precios que esconden en realidad unas comisiones. La propia Elena Collado en un momento dado se da cuenta a lo largo del mes de abril, de repente le dice a Luceño por WhatsApp, además, que esta es una de las frases que más ha trascendido de sus conversaciones, dice: nos han estafado seguro porque he pedido unos guantes que tienen que llegar hasta el codo, estos llegan solo hasta la muñeca, que la diferencia es grande, por ejemplo, para un sanitario o para un trabajador esencial que tenga que utilizarlo, y además dice, me ha llegado una foto de un supermercado que los guantes se venden a 8 céntimos y tú me los estás cobrando a casi $2 cada par de guantes, ¿no? Entonces se van dando cuenta a posteriori. Las mascarillas, cuando llegan las mascarillas dicen, oye, son muy buenas, pero no tenemos instrucciones, no se las puedo dar al SAMUR para que las utilicen, así que hasta mediados del mes de abril en el Ayuntamiento de Madrid, en particular en la gente que está haciendo estas contrataciones, no empiezan a encenderse los farolillos rojos de decir, ojo, que lo mismo no está todo tan bien. Y ese material defectuoso provoca una reclamación por parte del Ayuntamiento, Ana María. Sí, provoca una reclamación, pero muy tibia, porque los guantes, al final nos quedamos con los guantes, se quedan con los guantes. Es verdad que se descuenta la diferencia de precio y tienen que devolver al ayuntamiento unos 4 millones de euros, pero al final se quedan con unos guantes que no servían para su cometido, como dice Alberto, para los hospitales, para el personal sanitario. Pero bueno, también con los test de anti-COVID, los test no se han podido utilizar porque bueno, el reactivo era débil, también faltó el líquido reactivo y ese lote pues no lo hemos comido, como se dice. Habitualmente sí, y en otros casos sí que ha habido denuncia por estafa y sin embargo en esta se dejó pasar. Sí, además un contrato simultáneo, ¿no? También de mascarillas, creo que era 2 millones de euros de mascarillas, de importe, y ese sí se pudo denunciar, pero bueno, está judicializado. Y también es curioso ver cómo se llega a ese contrato, porque también habría que investigar quién pone en contacto al ayuntamiento con esa empresa de Nueva York. Y bueno, según consta en el sumario, es una abogada amiga de un diputado del PP. Es decir, que en esos tiempos las amistades y bueno, podríamos decir, el presunto tráfico de influencias corrió a sus anchas por las administraciones públicas, en este caso en el ayuntamiento. Sí, y todas señalan efectivamente a los responsables de la gestión, que no son otros que los miembros del Partido Popular, y al frente de todos ellos el alcalde José Luis Martínez Almeida. La única gestión que realiza ese familiar que no conocía a Luis Medina, sino a través de una persona conocida común de ambos, es facilitarle el correo electrónico que se le facilitaba a todas aquellas personas, cercanas o no cercanas, que de una forma u otra querían entrar en contacto con el Ayuntamiento de Madrid. El propio Luis Medina reconoció que el primo del alcalde de Madrid le puso en contacto con la funcionaria Elena Collado. Existe dentro del sumario un mensaje de Elena Collado en el móvil hablando con Luceño, en el que se dice que Almeida llamó a este comisionista. Claro, el 26 de marzo, a los 3 días de empezar a hablar, como quien dice, Alberto Luceño le dice en una conversación a Elena Collado, por cierto, me ha dicho Luis Medina, que ya le ha llamado Almeida. Ese Almeida, porque Almeida
Podría ser uno de los dos, o el primo o el alcalde. Claro, pero o casualidad, pues es el alcalde, que le había llamado. El propio alcalde ha reconocido esta llamada varias veces, dice que fue para agradecerle la gestión, para agradecerle que trajeran las mascarillas en un momento tan complicado, y se hace así. Luego, en realidad, el sumario, y esto también se han hecho eco, por ejemplo, los compañeros en público, el sumario recoge una carta de agradecimiento firmada también por el alcalde hacia ellos. O sea que no solamente fue la llamada para agradecer una donación, porque el agradecimiento era por haber donado 183.000 mascarillas de todas esas que trajeron desde China, pero también hay una carta, y también, como han desvelado los compañeros de público, hay una carta, creo que es Ana María, de recomendación de cara un poco a las autoridades chinas. Así que, en fin, Almeida, no digo que estuviera en las negociaciones ni mucho menos, porque no hay pruebas de eso, pero desde luego estaba al tanto de lo que del trasiego de material, contratos, etcétera. ¿Qué implicación podría tener finalmente el alcalde, Ana María? Bueno, de momento, yo creo que lo primero que hay que hacer es citarle como testigo, ¿no? Que declare y que aclare realmente por qué su primo tenía este contacto de una persona, de una alta funcionaria del Ayuntamiento de Madrid. Eso para empezar. Después, como dice Alberto, la carta de recomendación no tiene ninguna lógica, como dice el fiscal duda de que esa carta, esa carta es un premio a Luis Luceño, o sea, porque le abre las puertas del comercio chino, sin ninguna necesidad, porque, como dice el fiscal, el Ayuntamiento de Madrid se había podido dirigir directamente al gobierno chino para pedirle que facilitara el envío de material. Por lo tanto, yo lo que veo en el sumario es que a Alberto Luceño, al final, todo lo que pidió se le concedió por parte del Ayuntamiento, vía Elena Collado y vía el alcalde, que al final es el que firma esa carta. Ahora el alcalde dice que va a reclamar todo el dinero, pero en su momento se dejó sin reclamar parte de el dinero cuando se recibía un material defectuoso o de calidad diferente a la que se había dicho. Claro, a lo largo de todo este proceso ellos reciben unas mascarillas que se dan cuenta cuando llegan que no tienen instrucciones para ver cómo las pueden utilizar, llegan unos guantes que son claramente defectuosos, llegan unos test que más de la mitad no valen para lo que necesitan, y ellos se enteran de que hay una investigación en la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2020. Entonces, ¿por qué no denuncian en ese momento si, por ejemplo, ese otro cargamento de mascarillas defectuosas, de material sanitario defectuoso, sí había un atestado de la Policía Municipal y si había, pues eso lo tiene que contestar el alcalde? Lo cierto, hay una manera de esquivar esta acusación, que es, ya lo estaban investigando en la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? ¿Por qué lo iba a denunciar yo también? Bueno, en ese momento la Fiscalía Anticorrupción les empieza a comunicar qué es lo que necesitan, los papeles, el Ayuntamiento va dando los documentos. Creo que es a principios de 2021 cuando por primera vez el Ayuntamiento de Madrid envía, no sé si la funeraria o el propio Ayuntamiento, envían un documento a la Fiscalía diciendo que ellos no saben nada de comisionistas, que es la primera noticia que tienen. Han pasado pues casi 2 años desde que empezó la investigación, 2 años enteros desde que empezaron a detectar que algo no estaba bien con estos contratos, y el ayuntamiento pues no ha sido proactivo de cara a denunciarlo hasta que no se ha hecho público, por decirlo de alguna manera. Enviaban a la Fiscalía toda la documentación que necesitaba, pero la parte de explicarle a los ciudadanos qué había pasado con su dinero cuando morían más de 200 madrileños al día, pues eso hasta que no se ha revelado, y no sé si se hubiera revelado, porque la querella de la Fiscalía no se hace pública, no digo que no se fuera a interponer, pero no se hace pública hasta unas horas después de que publicáramos que existía la investigación. Ana María, ¿tiene este caso algún paralelismo con el de Ayuso? En el sentido de que ha habido comisiones en una administración pública, sí, ese es el paralelismo. En el caso de Ayuso, el hermano, hay que averiguar si el hermano cobró directamente de esa empresa por participar en ella ocultamente o fue una mordida. Lo que está claro es que no fue una contraprestación por un trabajo que no hizo, sino por facilitar que la Comunidad de Madrid contratara con esa empresa de su amigo. En este caso, el tráfico de influencias es muy difícil de demostrar, ¿no? Porque tiene que haber un funcionario público implicado. De momento la Fiscalía no señala a nadie del Ayuntamiento, pero la instrucción acaba de empezar y puede avanzar en ese sentido de
poner la lupa en alguien del ayuntamiento que ha facilitado esas comisiones. Pues lo iremos siguiendo en las publicaciones que tanto Alberto Pozas en el diario.es como Ana María Pascual en Público nos vayan ofreciendo los próximos días. Gracias por resumirnos, sintetizar también un caso tan complejo que estamos siguiendo con tanta atención a través de vuestros artículos. Un abrazo a los dos. Gracias, hasta luego. El periodismo tan importante para poner el foco sobre los rincones oscuros. De otra investigación periodística en torno a comisiones seguimos hablando, porque los comisionistas también trabajan en el fútbol. A las críticas por llevar la Supercopa a Arabia Saudí, lejos de su afición y a un país que no respeta los derechos humanos, ahora se añade el escándalo de la comisión millonaria que se llevó el jugador y empresario Gerard Piqué con la ayuda del presidente de la Federación, Luis Rubiales. A ver, Jerry, mira, yo lo voy a hablar también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no. Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón de Liga, que es el campeón de Copa, si es que o finalistas de Copa. Yo creo que legitimidad tenemos, ¿sabes? Así es que nada, dice Tomás que de Liga va a ganar el Atlético de Madrid, que lo tengo aquí al lado, pobrecito. Bueno, entonces yo creo que sería una buena idea y hacerlo todo allí. Pero claro, sería hacerlo todo allí sabiendo que alquila. A lo mejor en vez de alquilar por medio kilo cada partido, lo puede alquilar por más y sacar 2 kilos, 2 kilos y medio. Entonces yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça. 24 millones de euros recibe la empresa de Piqué, Cosmos, según la investigación del periódico El Confidencial, que ha sacado la información, y unos audios comprometedores del jugador y del presidente de la federación, como escuchabais. Alejandro Requeijo es uno de los periodistas que lo está contando. Alejandro, crudos días. Buenos días. ¿Por qué gana una comisión Piqué exactamente? Piqué gana una comisión porque es la persona que le propone un cambio de formato y también el lugar donde disputar una nueva Supercopa de España, que hasta ese momento se había disputado siempre en territorio nacional, salvo la edición anterior, que había sido en Marruecos. Y Piqué, además de ser futbolista del Barcelona, es también empresario de una empresa que se llama Cosmos, que se dedica a organizar eventos deportivos, como por ejemplo la Copa Davis. Bueno, lo que nosotros contamos en El Confidencial es toda la trazabilidad de una negociación, de unas gestiones privadas entre el presidente de la Federación y el jugador Gerard Piqué para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Ese fue su papel y es la razón por la cual, cuando finalmente se llega a un acuerdo, los saudíes le pagan 24 o se comprometen a pagarle 24 millones de euros a esa empresa de Gerard Piqué. Piqué insiste en que todo es legal. Estamos hablando de una cosa que es totalmente legal, que hay gente que puede dudar y levantar la mano y decir esto es conflicto de interés, no es conflicto de interés, esto es moralmente es correcto, no es correcto. Lo podemos debatir aquí, podemos estar media hora. Esto dijo en una comparecencia en su propia cuenta de Twitch, en la noche en la que saltó el escándalo gracias a las publicaciones del Confidencial. Alejandro, ¿esto es legal? Pues de momento hay una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción por un particular, les acusa de 5 delitos relacionados con la corrupción, como por ejemplo cohecho, como por ejemplo malversación, como corrupción en los negocios, y yo creo que deben ser los que se han sacado la carrera de Derecho los que determinen si hay aquí algún tipo de ilegalidad. Yo desde luego no me atrevo a establecer esa sentencia, pero tampoco es la intención. Cuando nosotros nos ponemos a publicar estas informaciones, la intención es arrojar luz sobre unas negociaciones que se llevaron en secreto, que no explicaron al completo, que han tenido que ir dando explicaciones a medida que los medios de comunicación hemos ido teniendo acceso a cómo se hizo esa negociación tan polémica por ser el país que se trata, Arabia Saudí, por sacar una competición española de territorio nacional, por los pingües beneficios que les proporcionó a sus protagonistas, sobre todo teniendo en cuenta que el sueldo del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, contiene un variable en función de los ingresos de la Federación. Es decir, que el beneficiado de este negocio no era solamente Piqué, sino también el propio presidente Rubiales. Y hay que tener en cuenta que Piqué es jugador vigente de uno de los equipos que jugaba esa Supercopa. También hay un conflicto de intereses ahí. Y por otro lado, la Real Federación Española de Fútbol recibe fondos públicos, así que es algo que también interesa a la ciudadanía. Por
Por supuesto, no, claro, si es que nosotros, eso sí que me gustaría dejarlo muy claro, ¿no? Cuando nosotros recibimos una información y una información sensible como esta, siempre la diligencia propia de un periodista es tener en cuenta si es veraz y poder acreditarlo, y eso lo hemos hecho, y por otro lado considerar si es relevante o no es relevante, o si es de interés general o no de interés general. Y yo creo que esto, efectivamente, como apuntas, trasciende con mucho a lo que es el dinero aficionado de fútbol. Creo que esto interesa a todos los españoles porque estamos hablando de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Y por qué le interesaba a Arabia Saudí que se celebrase allí la Supercopa Española? Bueno, pues porque es evidente que organizar un evento como estos de este tipo, sobre todo, además, el interés que tenía Arabia Saudí de que se les garantizase, bajo una penalización en caso contrario, de que participasen Real Madrid y Barcelona, que eso daría para otro debate seguramente, es un interés inequívoco para esos países. Lo estamos viendo desde hace años, ¿no? Como muchos países que tienen una imagen internacional, vamos a dejarlo así, cuanto menos dudosa, invierten buena parte de sus riquezas en la organización de eventos deportivos como Fórmula 1, acoger el Rally Dakar, la Supercopa de España, mundiales de fútbol, evidentemente para legitimarse en el panorama internacional. Lo contamos en un podcast anterior al que remito a nuestros oyentes sobre sportwashing o blanqueo deportivo, que es como se conoce a esta práctica. Según Rubiales, sin embargo, la celebración de la Supercopa de España en Arabia ha sido un avance para el feminismo. Es más, conocía que estábamos trabajando en labores sociales, como la creación de una liga femenina, que antes no estaba y ahora está. Ustedes deberían de sentirse orgullosos, como nos sentimos en la Federación, de que se haya creado una liga femenina. Alejandro, ¿qué papel juega Rubiales en la negociación? Juega un papel clave porque sin su visto bueno nada de esto hubiese salido adelante. Y nosotros abrimos con una información que es de la que derivan todos los demás piezas que hemos ido publicando, y es que Rubiales pactó con Piqué una comisión de 24 millones, como has presentado al principio, y esto se produce porque además de los audios que hemos publicado, donde se acredita cómo ellos se concertan hasta incluso para alterar el calendario liguero y encajar la Supercopa de España en enero, cuando siempre se había jugado en verano, se publica en el Confidencial, hemos publicado en el Confidencial, hemos tenido acceso a un documento anexo al contrato matriz, por así decirlo, donde están estampadas las firmas de Sela, que es la empresa árabe que paga el dinero, de Cosmos, que es la empresa de Piqué, y de la Federación Española. En ese anexo es donde se da el visto bueno a que se le pague la comisión a la empresa de Piqué. Claro, si la Federación Española no hubiese estampado la firma en ese anexo, en ningún caso hubiese ido la comisión para la empresa de Piqué, y probablemente sí que hubiese salido la Supercopa igual, ¿no? Pero hay un audio en el que el propio Piqué, apenas unas semanas antes de que se dispute la Supercopa, muy nervioso, dice a Rubiales que a él todavía no le han pagado, e incluso le insta que suspenda un viaje que tenía previsto a Arabia Saudí mientras que no les paguen a todos, ¿no? Y en uno de esos audios también hablaba de contactar con el rey emérito. ¿Ese contacto realmente se produjo? Finalmente hemos sabido que sí, que la Casa Real lo ha confirmado, el propio emérito. Sí, con un interés de desmentir cualquier tipo de participación en las gestiones para la organización de la Supercopa de España, el rey emérito lo que hizo al final fue terminar confirmando la información que habíamos publicado, ¿no? Y sí, ese comentario se lo hace Piqué para tratar de acelerar las negociaciones con los árabes. Hoy en el Confidencial también contáis que correos y comunicaciones internas de la Federación revelan que Rubiales se saltó la normativa del organismo al recibir una ayuda para vivienda. Y hay algún otro audio, por ejemplo, en el que Piqué hablaba con el presidente de la Federación sobre su interés de jugar como convocado para la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por eso recomendamos seguir toda la información que están puntualmente sacando en el Confidencial. Mucha de esta información publicada, firmada por Alejandro Requeijo. Compañero, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias por el interés. Pues hasta aquí este repaso que hacemos de los comisionistas, los buitres que al olor del dinero saltan sobre las arcas públicas.